Buenas tardes, mi nombre es Harold Torres, participante de la carrera de Derecho del quinto trimestre, materia Derecho Civil. En el día de hoy les voy a hablar sobre el testamento. De todos los negocios jurídicos de contenido patrimonial y más importante, sin duda alguna, es el testamento, por sus efectos, por sus solemnidades que son inherentes y por el cuidado especial que la ley dedica a la declaración de voluntad y a la efectividad de esta, y que es por ser precisamente la disposición de última voluntad que tiene una persona determinada, el destino de su patrimonio para después de su muerte. Existen dos diversas definiciones de testamento. Una de ellas, según López Herrera, nos dice que es el acto unilateral solemne de última voluntad irrevocable para el cual una persona de la totalidad o parte de su patrimonio o de tipo no patrimonial. Y según Roberto de Ruggiero, dice que la disposición de la última voluntad con que una persona determina el destino de su patrimonio después de su muerte. Si hablamos de los antecedentes históricos, podemos decir que en el derecho romano se conoció como primer término el testamento ante los comicios calados. ¿Y qué quiere decir esto? Que frente a las curias que eran convocadas 2 veces al año por los pontífices para ser testigos de la confesión de dichos testamentos. De igual manera, podría testar ante el ejército antes de salir para la campaña, tomando el testador por testigo a 2 de sus compañeros de armas, y estos debían hacerlo de forma que ellos dijeran que se encargaban de distribuir la totalidad de sus bienes después de su muerte. Hablamos de los caracteres. Decimos que es un acto unilateral. ¿Qué quiere decir? Que es la única declaración válida ante el testador, o lo que el testador diga para el momento. Que es un acto de última voluntad. Quiere decir que el testamento siempre surtirá efecto solamente después de la muerte. Es un acto esencialmente revocable. Sí, el testador puede en cualquier momento cambiar o anular las disposiciones testamentarias que él mismo haya realizado. Es un acto de disposición. El testador dispone sus bienes a favor de uno o varias personas, y ya son los bienes los que le pertenecen. No puede colocar a nombre de otra persona lo que no le corresponde. Tiene que ser única y exclusivamente lo que él dispone para el momento, que sean bienes propiamente de él. Y es un acto formal y solemne. Este deberá cumplir no necesariamente solamente lo que señale la ley. Hablamos sobre los requisitos. Dice que la voluntad del testador debe manifestarse directamente. Dice que la voluntad del testador debe ser manifestada de manera inequívoca. También dice que la voluntad del testador debe ser consciente y libre. Y el testador debe estar en plena capacidad para efectuar el acto. ¿Y qué hablamos? Cuando hablamos de capacidad, decimos que la persona tiene que ser capaz, que tiene que estar en sus plenos cabales, que sepa leer, que sepa escribir, que oiga y que escuche, y que sea capaz para realizar este tipo de actos. Hablamos de la clase y la forma de testamento. Tenemos los ordinarios y tenemos los especiales. Dentro de los ordinarios tenemos los abiertos y los cerrados. Dentro de los abiertos hablamos del protocolizado por documento público según el artículo 852 de nuestro Código Civil venezolano, y sin protocolizar ante el registrador y 2 testigos según el artículo 853, 854, 856 y 882 de nuestro Código Civil. Sin protocolizar puede ser también sin la presencia del registrador, pero con la presencia de 5 testigos según el artículo 853, 855, 856 y 882 de nuestro Código Civil. Y hablamos del cerrado de la clase de ordinario en materia de cerrados, del artículo 857 al 860 y del 882 de nuestro código. Hablamos de los especiales, en lugares donde exista una epidemia fuerte, según el artículo 865, 866 y el 882. A bordo de un buque de guerra o buque de marina, según el artículo 867, 874 y 882 de nuestro código. Otorgados por militares, según el artículo 857 al 878 y el 882 de nuestro código. Otorgados en el extranjero, según el artículo 879 al 891. El ordinario o abierto, según el artículo 849, el abierto, llamado también nuncupativo, es aquel en el cual el testador al momento de otorgarlo manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto.
quedando éstas enteradas de lo que el testador está escribiendo o que está narrando, según el artículo 850 de nuestro código. Decimos que nuestro código son sinónimos de cuya denominación se reserva al testamento. Quiere decir que el heredero, el testador puede nombrar de heredero a cualquiera de las personas que se encuentren presentes para dicho acto. Hablamos también en una primera forma y decimos que se cumplirán todos los requisitos exigidos por la protocolización de documentos en el registro público. Hablamos de una segunda forma y nos dice que deberán cumplir los siguientes requisitos. Si el testamento se presenta ya escrito ante el registrador, lo recibirá en manos del testador en presencia de 2 testigos mayores de edad y que sean capaces y que sepan leer, que sepan escribir y que hablen el idioma castellano. Se realiza de forma separada, quiere decir que cada uno por separado. También decimos que el testamento, si no se presenta ya redactado, el registrador deberá declararlo como un escrito único de última voluntad oralmente y reducirlo, como lo dije anteriormente, reducirlo a un escrito hecho en presencia de 2 testigos hábiles que sepan leer y escribir y que hablen el idioma castellano. Se redacta un documento donde consta la presencia del testador y su declaración de la última voluntad. Deberá ser reducida a un escrito, como ya lo dije anteriormente, hecho por el registrador. Hablamos de una tercera forma, o sea, antes hablábamos de 2 testigos en presencia del registrador. En este caso, sin presencia del ciudadano registrador, se puede hacer con 5 testigos. Estos a su vez deberán formar parte de dicho testamento y 2 de ellos por lo menos reconocerán judicialmente la firma y contenido del testamento dentro de los 6 meses siguientes al otorgamiento de dicho testamento, o pena de nulidad. Lo mismo deberá hacer el testador si éste viviere para la fecha, salvo que sea imposible de hacerlo, salvo que no esté, pues lo puede hacer. Hablamos también de uno de los requisitos más importantes, que el testador esté enfermo de gravedad o que sea imposible localizar al registrador. Estas deberán constar en el testamento. Si el registrador no se consigue para el momento, por X o por Y no está, porque esta persona se encuentra enferma de gravedad, pues entonces eso también debe constar en el testamento que se llevó a cabo ese tipo de requisito. Que se cumple el requisito de la lectura, lo cual deberá constar el testamento señalado en dicha lectura, que fue hecha en el acto de cuando se otorgó el testamento. Hablamos del testamento cerrado, que decimos que es aquel donde el testador se revela su última voluntad, declara que ésta haya contenido en el pliego cerrado que presenta. Quiere decir que cuando esta persona presenta el documento ante el registro, debe estar sellado y debe estar sellado en el pliego, en la parte central del testamento. De igualmente abarcamos sobre el cerrado del dicho documento, no solo donde se encuentra un testamento, sino en cualquier sentencia que dicte un tribunal, en el tiempo de las circunstancias que sean indicadas. Hablamos del testamento cerrado y dicen que en el papel que está escrito el testamento, o por lo menos el que le sirva de cubierta en la parte delantera del testamento, debe estar, como lo dije hace rato, sellado y firmado. Y si no, el testamento no puede tener validez. ¿Para qué se hace esto? Para que no se pueda extraer dicho testamento y para que no haya ruptura o alteración. Este se abrirá en presencia del ciudadano registrador y en presencia obviamente de 2 testigos. El testador, al hacer la entrega, declara en presencia de los mismos que el contenido de aquel pliego en su testamento sea veraz, sea original y no está de una u otra manera deteriorado. Hablamos de las formalidades del testamento cerrado y decimos que el testador expresa si el testamento está o no escrito y firmado por él. Si no lo firmó porque no pudo, la declarará el acto de la entrega, o sea, él mismo lo va a declarar el día que entregue el testamento. El registrador dará fe en la presentación de la entrega con expresión de las formalidades requeridas en los números 1, 2 y 3. Todo esto hará que conste encima del testamento o en la cubierta. Se firmará también el testador y los testigos que estén para el momento.
Y por último, de las formalidades. Por último, podemos decir, si el testador no pudiera firmar el acto en el que se hace entrega, el registrador hará también constar que en la cubierta se encuentra este tipo de circunstancia y posteriormente la firmará. Hablamos también de los testamentos especiales y decimos que hemos dejado expuesto cuando el testador pueda recurrir a las formas ordinarias y especiales de tiempo en lugar del legislador o el abogado, permite que se empleen formas significativas en alguna atención a tales o dichas circunstancias, puesto que le resulta imposible o muy difícil observar las solemnidades para el momento exigidas en los tipos de testamentos ordinarios. Bien, en lugar donde haya una epidemia grave que puede ser contagiosa o de repente no pueden existir muchas personas porque tienden a contagiarse, también cuando se está a bordo de un barco de guerra o de la marina mercante, estas también son circunstancias muy importantes. Y cuando se encuentre en un batallón, cuando se es militar en la campaña, que es llamado testamento, lo podemos llamar como testamento militar. Para darle concepto a la epidemia grave, esto quiere decir que cuando en los lugares se refiere a una epidemia grave que sea muy contagiosa, es válido el testamento hecho por escrito por el registrador o ante cualquier autoridad. Ante cualquier autoridad, obviamente judicial, en presencia de dos testigos mayores de edad que sean capaces, que hablen el castellano, que oigan, que escuchen. Y el testamento deberá ser suscrito por el funcionario que lo recibe para el momento y por los testigos que se encuentren en el sitio si las circunstancias lo permiten. Hablamos también de los hechos de este tipo de testamento, de los hechos en los barcos de guerra. Estos se otorgan ante la presencia del comandante del barco. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no está el comandante del barco, debe haber una persona encargada que es la que es la que está responsable de la tripulación. En este caso puede ser en buques de guerra, pues si no existe el comandante, existe el capitán o patrón. En ambos casos deberán presenciar, además de dos testigos mayores de edad que sean capaces para que se lleve a cabo dicho testamento. También podemos decir que es un testamento en una base militar, lo llamamos como testamento militar, y puede recibir el testamento de militares o las demás personas empleadas en el ejército. Puede ser un jefe de la misma jerarquía, puede ser el encargado para ese momento del batallón o en cualquier otro oficial, pero tiene que ser de grado superior o mínimo de la misma jerarquía. ¿Para qué? Para que este testamento tenga validez. De igual manera se deben buscar dos testigos mayores de edad en el testamento y esto quedará escrito en el documento. Todo este testamento se reduce a un escrito, el cual deberá ser firmado y sellado por las personas que se encuentren presentes. El posible testador de los testigos expresándose en caso de que éste no lo haga, en el motivo se haya impedido. Por otra parte, si el testador se halla enfermo o herido, debe ser asistido por un médico o por un capellán que se encuentre de servicio en dicho batallón o en presencia de dos testigos, de manera tal que el testamento se vaya a realizar a bordo. También hablamos de los otorgados en el extranjero. Tanto venezolanos como extranjeros podrán otorgar testamentos en el exterior para que resulta efecto. Aquí en Venezuela resulta efecto sujetándose en cuanto a la forma de disposición del país. Por lo menos si se realiza aquí en Venezuela debe ser auténtico el dicho testamento. Una palabra que se llama hológrafo. Hológrafo según el artículo 879 de nuestro Código Civil venezolano. Muchísimas gracias, esa es toda mi exposición.